La revista El Doctor en Casa presenta Padres al Día. Con la conducción de Alicia González Rodas. Padres al Día. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Padres al Día. Bueno, hoy tenemos un temón de aquellos. Hoy vamos a hablar del adultocentrismo. Bueno, ¿pero qué es el adultocentrismo? Es cuando los adultos imponen sus criterios a otras personas que se subordinan a sus criterios. Bueno, de eso y muchísimo más vamos a estar hablando con un experto en el tema. Vamos a una brevísima pausa comercial y a la vuelta ya estamos con nuestro invitado. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. En Padres al Día damos la más cordial bienvenida al psiquiatra y antropólogo, el doctor Agustín Barúa. Muchas gracias por compartir de nuevo su tiempo y toda su sapiencia con la audiencia que nos sigue, ¿verdad? Contento de venir a pensar con ustedes. Eso es muy filosófico, me encanta, porque todas sus respuestas, todo lo que dice aporta absolutamente y abre las mentes, por eso me encanta entrevistarlo. Bueno, vayamos a nuestro tema. Nuestro tema es el adultocentrismo. Sí. Partamos con la definición. ¿Quiere ver antes un material que preparó la producción del programa? Dale. Y después... Me da curiosidad. Claro, veamos. ¿Qué es el adultocentrismo? ¿Qué es el adultocentrismo? Una serie de mecanismos y prácticas desde los cuales se ratifica la subordinación de las personas jóvenes, atribuyéndoles a estas últimas una serie de características que los definen siempre como sujetos deficitarios de razón, de madurez, de responsabilidad o seriedad. Se expresa en la idea que lo adulto es parámetro para el desarrollo de las generaciones jóvenes. La falta de respeto a las generaciones jóvenes como sujetos portadores de necesidades, de derechos y de sentimientos. Hay una tensa relación desigual entre la adultez y las generaciones infantiles, adolescentes y juveniles, expresada en la imposición de las visiones adultas. ¿Qué le pareció el material? Bueno, yo coincido con esto. Es interesante pensar porque cuando dice sujetos deficitarios de razón es que las generaciones infantiles, adolescentes, juveniles no saben pensar, por eso no son sujetos razonables. No es el criterio que ellos adoptan. Desde el adultocentrismo, claro, desde la mirada adultocéntrica, ¿no? Pero no es real, claro. De madurez, como que no están listas todavía. Esta imagen para ser alguien en la vida, ¿no? Como que es una persona respetable, sino una persona así. Esa es una frase muy dura y muy autocéntrica. Y descalificante también. Profundamente. Y también sujetos carentes de responsabilidad, o sea, no son confiables, o sea, no están listos, no tienen razonamiento y no saben pensar, no son confiables. Es una combinación de cuestiones que hace que atraviese muchísimo el día a día nuestro, ¿no? Yo pensaba en un par de ejemplos, por ejemplo, habíamos hablado en el programa anterior sobre el uso del celular, por ejemplo. Sí. Y las pugnas y cómo desde la mirada autocéntrica se ve. Quiero dar otros dos ejemplos hoy. Uno es una expresión que daba una madre hace poco que decía: cuando mi hija me dice cosas que no son de su rendimiento bueno escolar, le respondo macanada la herea. Así le dicen. Sería como, es una tontería lo que estás diciendo, no es importante. No, ¿qué mensaje tan malo le está pasando a la hija, verdad? Sin embargo, pareciera que ella está cumpliendo un rol social de que jerarquizar sola su formación como lo único importante. Claro. Entonces ahí podemos ver qué es lo que queda invalidado y la sensibilidad de la niña, del adolescente, del joven que está trayendo su perspectiva, sus temas, sus cosas, pero al no ser reconocido por la mirada adulta, se descalifica. Acá yo noto dos aristas. Por un lado, hay un sujeto que subordina y otro que acepta esa subordinación. Y yo diría que en este momento fuertemente es una disputa de poder, porque las generaciones jóvenes
cada están vez más dispuestas. están disputando. De hecho, no sé si lo decíamos en el programa anterior, pero por Sí. ejemplo, decíamos que los movimientos sociales más significativos de la sociedad son movimientos juveniles y adolescentes. Promovidos para adolescentes. Y están trayendo una sociedad jóvenes. nueva, con prácticas nuevas, fuertemente, no carentes de también sus contradicciones, porque también son personas, ¿no? Pero... Y los criterios que tienen, pero por favor, claro, es muy interesante. no tienen nada que envidiar la gente Y al adulta contrario, con experiencia, al contrario. Pareciera que están refresh. mucho más conectados con la época que nosotros. Totalmente. Muchas estamos como muy presionados, incluso porque el adultocentrismo tiene formas de control social donde la propia mirada adulta es vigilada por ejemplo, por otra mirada adulta que le dice no tenés que ser flojo. Ajá. O por uno mismo que dice estoy siendo mala madre. ¿Verdad? Pero son conceptos muy verticalistas y conceptos ya un poco ya vetustos, ya que no sirven para la vida práctica actual, ¿verdad? Y ese es el punto quizás más crítico, ¿no? Por Sí. un lado, son francamente anacrónicos, no Claro. tienen que ver con la contemporaneidad, sin embargo, siguen teniendo una profunda vigencia, o sea, en las instituciones, en la publicidad, en la forma de entender las cosas, todavía está todo muy vigente. Claro. Pero por otro lado, no produce el resultado que se espera, no produce obediencia y sumisión. Claro. O sea, la pretensión de disciplinar a las generaciones jóvenes con esto no lo logra. Entonces, el tema es que todavía no reconocemos que ese modelo no sirve y menos aún hemos consensuado socialmente con qué lo vamos a sustituir, cómo vamos a hacer crianza, cómo vamos a hacer educación. Ese es un punto muy interesante. Pero antes le invito, doctor, a ver un material que preparó la producción del programa que guarda relación con los 4 elementos donde se presenta el autocentrismo. Veamos. 4 elementos donde se manifiesta el adultocentrismo. El espacio público. No tienen lugares seguros para correr y jugar. Importan mucho más otras cosas que las plazas, pues está pensado para lo adulto. La economía. Niñez solo como consumidora y no como sujeto. El tiempo. Estructuramos sus vidas con nuestros códigos adultos. Como la escuela está creada según las necesidades adultas como el trabajo y no desde lo infantil y la adolescencia, quienes no toman decisiones. Y la calidad de todo, por ejemplo, la ignorancia de los efectos y el hiperracionalismo. Maravilloso el material, ¿eh? Claro. Está- Estos comentarios del último son reflexiones de Amélie Schneider, que es una artista paraguaya, que hace estos planteos. Yo lo voy a asociar a algo. Por ejemplo, lo decía una docente, Marta López, hacía esta reflexión. Por ejemplo, hay mucha docencia cansada. Ella trabaja en el ámbito público, es muy posible que esto pase también en lo privado, Sí. donde califican a la adolescencia como indisciplinada, irrespetuosa, ¿no? Rebelde. Ese tipo de cosas. Entonces decía, por ejemplo, en la respuesta de un adolescente, que cuando le dicen que se siente, responde, ¿y por qué me tengo que sentar? No es posible responderle porque en realidad en el fondo es la imposición del modelo adulto a la generación adolescente. Lo único que le queda es sometimiento o castigo. Tal cual. Y entonces dejarle a las generaciones jóvenes esta encrucijada es muy peligroso, ¿no? Bueno, Sí. lo colocamos en una situación muy complicada. Claro, lo ideal sería enriquecerse también y darles motivos. Mira, quiero que te sientes porque vamos a tener una charla, quiero que te pongas cómodo, o sea, Incluso llevaría un paso más. Diría, acordemos acordemos. Ese es un cómo buen podemos hacer el término. espacio de aula, ¿no? Porque generalmente, decía un estudiante en Uruguay, decía, el fin de la libertad es el portón de la escuela. ¿Te acuerdas de Pink Floyd con Claro. We don't need your education? Claro, no más sarcasmo en las clases. Another Sí, Brick sí, on de the Wall Wall. es Sí, es un ejemplo de... Y de hecho yo querría discutir una noción muy fuerte que es que yo postulo que en la sociedad nacional la noción de libertad no existe. En el Sí. sentido común, la noción que tiene vigencia es la de libertinaje. Sí. Y libertinaje es la libertad juzgada desde un lugar externo y amenazada. Entonces, cuando a nosotros nos cuesta muchísimo hablar de la libertad, como que siempre nos resulta amenazante, ya ponemos como pero, y decimos, y las obligaciones, cuando hablamos de derecho, hablamos de obligación, entonces ese es un problema muy grande que tenemos como sociedad en general, ¿no? Una especie de analfabetismo de la libertad.
Pero la libertad yo creo que es hacer buen uso de esta, y cuando no se hace buen uso de esta se cae en un libertinaje, ¿verdad? Y en la clave adultocéntrica el problema sería que, discutiendo lo adultocéntrico, es que somos los adultos quienes definimos qué es buen uso. Y ellos tienen que obedecer nuestras pautas. Ese es el modelo de sumisión y obediencia. No es consensual, es impuesto. Es cierto. Y entonces, al haber una imposición, hay una cantidad de síntomas en los relacionamientos familiares o en la institución educativa, en la calle misma, claro, de enfrentamiento. Sí, sí, sí. Pero qué buen punto, doctor, el que está tocando, ¿eh? La libertad, el sometimiento, personas que consienten, otras que ya no consienten, y bueno, y es un proceso social que ayuda también a crecer y que hay que cambiarlo. Yo creo que es una urgencia. Podemos mirar para otro lado, pero tiene consecuencias muy complicadas. Nosotros decíamos, por ejemplo, por poner una arista, quizás te resulte como alguien que está haciendo crianza, muy confuso y muy cansador, y también hasta te moleste que tengas que replantear esto. Pero desde las cuestiones de tener que descolgar a tu hijo que se acaba de suicidar, o sea, en ese escenario, sí, tenemos escenarios de esos que no son escenarios tampoco inusuales, está pasando, claro, ¿no? Claro, entonces, sí. se juegan cosas muy complicadas. Entonces, es alentar también a la audiencia a que como generación adulta podamos como sentarnos a decir, bueno, ante todo lo que estamos perdiendo, hagamos el esfuerzo colectivo. Cambiemos y veamos qué tenemos que cubrir para que no hayan tantas carencias, ¿verdad? En el hogar, en las familias. Y de hecho mismo también, bueno, yo acá tenía 6 puntos, te decía fuera del micrófono, que quería como ir planteando para discutir cómo podemos aprender a hacer de otra manera, ¿no? Pensando en instituciones educativas y en crianza, ¿no? Sí. Yo diría la primera cosa. El primer punto es reivindicar el derecho de las generaciones jóvenes a ser diferentes. Claro. Incluso, no solo el derecho, es necesario que sean diferentes a nuestra mirada y a nuestros valores porque viven otra época, no tienen nuestra adolescencia, ¿no? Yo me crié con el Atari, me crié con el teléfono a llamada línea baja. A disco. Me crié con el dulce que ya no hay ahora. Eso se llama derecho a identidad y es un derecho humano fundamental reconocido ya por la Constitución y por otras leyes. Incluso reafirmarlo más, no son extensión nuestra, son otra persona. Ese sería un punto que yo creo que a veces parece que son como cuestiones obvias o superadas, pero en la práctica volvemos a repetir el modelo que digo que ya no está funcionando, ¿no? Así mismo. El segundo punto es repensar nuestras prácticas de escucha. ¿Cómo escuchamos? O sea, es difícil porque, primero, hay temas que no sabemos, que rechazamos. Entonces, cuando ya nos hablan de ciertos temas, ya nos angustiamos y rechazamos, pero no estamos dando cuenta. Temas que a veces son frecuentes de rechazo en la mirada autocéntrica son sexualidad y drogas. Esos temas, por ejemplo, generalmente uno ya dice, ya quiere parar, ¿Y ya por no. qué? Porque hay muchos tabúes. Y hay que reconocer, por eso también reconocernos nosotros de que nuestra propia experiencia de vida, nuestra propia crianza, muchos no recibimos ese tipo de sensibilizaciones, de libertad, no lo pensamos, lo hicimos como pudimos. Claro, entonces ahora estas generaciones que son francamente menos reprimidas que nosotros, más libres, nos traen los temas y por ejemplo, hay una frase que quiero ejemplificar que dice, se están perdiendo los valores en las generaciones jóvenes, quiere decir. Esa es con ese tema vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a retomarlo. Se están perdiendo los valores. ¿Será que se están perdiendo los valores para la gente joven? A la vuelta tenemos la opinión del experto. Ya volvemos con más Padres al Día. Estamos de vuelta con Padres al Día. Y en la grata y didáctica compañía del doctor Agustín Barúa, psiquiatra y antropólogo, con quien estamos hablando sobre el adultocentrismo. Bueno, nos quedamos en el bloque anterior con esa frase tan típica que suelen decir los adultos, yo no particularmente, pero a la gente joven, que se están perdiendo los valores. Esta gente joven que ya no respeta nada, esta gente joven que tal cosa o tal otra. Claro. Quiero poner un ejemplo que me pasó el otro día estando en Argentina, en Mar de Ajó. Sí. Una enfermera decía, mi hija adolescente no quiere atenderme y está todo el tiempo en el celular y me dice que usa el celular para no pensar.
Una colega antropóloga respondió sobre ese no pensar y dijo, no es que no quiere pensar en lo que la mamá quiere que piense. Ah, claro, muy distinto. El desafío en este caso y en general sería que podamos acercarnos a que tenga la confianza para contarnos lo que sí quiere pensar. Claro. Porque cuando nosotros decimos se están perdiendo los valores, se están perdiendo quizás los valores de nuestra época, de los que nosotros recibimos en la etapa equivalente, pero los valores son dinámicos, cambian como cambia la historia, como cambia la vida, entonces necesariamente tiene que cambiar porque es otro momento, entonces estamos en condiciones de reconocer que ellos tienen derecho a tener otros valores, es más, que es necesario que tengan otros valores para pensar su época. Lo mismo, el tema de que te dicen, sí, yo le decía esto que me estás diciendo a mi padre, me daría con un cinto. Claro, eso también se dice mucho también. Se dice también. Se dice mucho. Un tercer punto sería la necesidad de la pausa. ¿En qué sentido? Tener capacidad de pausa o capacidad de demora tiene que ver con cuando de repente pueden tener conductas, las generaciones infantiles, adolescentes, también juveniles, que nos molestan. Hacer la pausa para poder ir más allá de eso y generar un espacio donde uno pueda genuinamente preguntar ¿cómo estás? Claro. Porque nosotros a veces nos quedamos con la situación, no comió, vino a tal hora, se emborrachó, fumó marihuana, pero nunca podemos pensar qué hay más allá de eso porque nos escandaliza tanto que ya nos quedamos enojados y trancados y castigadores, ¿no? Claro, entonces, y ahí no está el punto, y no se resuelve nada. No comprendimos, solamente es puro escándalo, entonces puro indignación nuestra y no podemos como empatizar y por eso hacer la pausa para preguntar ¿cómo estás? O hay padres que dicen, ay, yo no me merezco esto. Bueno, pues es tu realidad, es lo que te tocó y bueno, administrarla, gestionarla. Claro, pero eso otra vez está sentado en uno mismo, ¿no? Sí. Yo no me merezco, ¿no? Es que no estamos pudiendo ver que ahí delante hay otra persona que tiene una historia, que tiene una libertad, que tiene un contexto. Por supuesto. Sino es todo para uno, ¿no? Porque a veces también se da esto de que la crianza genera deuda. Te crío porque vos me tenés que devolver eso. Y ahí otra vez habla de la falta de libertad, ¿no? Eso es muy antiguo. Y tiene también vigencia. Y hay gente que trae hijos al mundo porque le ven como mano de obra. Y una inversión a futuro. El cuarto punto que quiero plantear a la audiencia es, nosotros decimos en contexto de crianza, en contexto educativo, también de institución educativa, tener como valor central que no pierdan la confianza en nosotros. Claro. Y eso se dice fácil, pero hay que ver cómo se genera, porque poder plantear de que aunque no esté de acuerdo contigo, aunque vos sepas en el discurso de la generación adulta a las generaciones jóvenes, poder decirle eso, aunque vos sepas que yo pienso distinto que vos, yo voy a hacer el mejor intento para no juzgarte. Claro, eso es hermoso y es muy humano y habla de una apertura, de un amor profundo de los padres hacia los hijos. Y que para nosotros tiene la dimensión ética de que eso valida que hay una persona adelante. O si no, siempre es cosificar a las generaciones jóvenes. Otra vez subordinarlas, otra vez someterlas. Y ojo, volvemos a las consecuencias del adultocentrismo como manifestación. Le generamos más soledad, más aislamiento. No, evitemos promover que se despidan de nosotros, porque cuando no nos abrimos a lo que no nos gusta, lo estamos echando de la vida. Y nos estamos separando y creando un abismo impresionante. En el siguiente material, elaborado por la producción de Padres al Día, vamos a ver algunas sugerencias para repensar nuestras posturas adultocentristas. Veamos. Algunas sugerencias para repensar nuestras posturas adultocentristas. No descalificar sus gustos y preferencias. Reflexionar que tienen derecho a ser diferentes y es necesario que lo sean para poder vivir la época que les toca. Generar prácticas de escucha más abiertas, flexibles y cotidianas, para poder ir más allá de sus relaciones que tanto molestan habitualmente y poder preguntar genuinamente ¿cómo estás? Tener como valor central que no pierdan la confianza en la adultez. No generarles aún más soledad. No promover sus aislamientos. Evaluar nuestras dificultades para admitir nuestro no saber y para dejarnos enseñar cosas nuevas. Prácticas de escuchas más abiertas entre las sugerencias, ¿verdad? Claro. De alguna manera, y bueno, el tutorial tiene que ver con lo que estábamos conversando recién. Sí. Si no seguimos esta búsqueda de un nuevo modelo de crianza, un nuevo modelo de relación intergeneracional, estamos condenados a la policialización de la adultez. O sea, es una postura permanentemente vigilante, desconfiada. Represora. Y
que lleva a lo punitivo, lleva al castigo, sí, seguro. sí. Pero el tema es que construimos a las generaciones jóvenes como sospechosas y están permanentemente en riesgo de falta o en falta. Ay, es horrible. Y eso genera Sí. tensiones, es un Roces. desgaste muy grande. Sí, Sí, sí. todo lo que nos podamos imaginar. Come con la boca cerrada, haz lo que yo te digo, sentate bien, trae buenas notas, vení a la hora que yo te digo, no tomes drogas, no te juntes con esa persona, dame tu celular, está castigado, no puedes salir. O sea, es todo un espectro de Se podría decir castigos. lo mismo, pero sin ese no. Acordemos, como bien dijo usted, acordemos cómo podríamos hacer esto, ¿verdad? Claro. O lo otro. Y acordar significa que haya una persona enfrente. Y eso es lo que Claro. nos cuesta mucho. Sí, escuchar. Reconocer que hay una persona enfrente, al ser joven, con todo esto que decíamos, ¿no? Ser alguien en la vida, acá mando yo, esta es mi casa, vas a hacer lo que yo te diga. Todas esas Qué posturas. vergüenza, casi todos cometimos esos errores. Claro, pero es como lo adultocéntrico es una cosa que es transversal a nuestra sociedad. Es muy difícil estar por fuera. O sea que la sociedad actual está inmersa en un adultocentrismo. Es un poco el planteo. Pero ¿es a nivel regional, nacional o es a nivel mundial? Yo lo tengo pensado a Sí. nivel del caso paraguayo, pero sin duda que no es un problema nacional exclusivamente. Está pasando en múltiples contextos. Habría que ver sus conexiones y también su dimensión extranacional, ¿no? Claro, claro. Yo quería avanzar solo en los dos puntos que nos quedaron, que Sí, también sí, se por decía favor. recién. Uno es, decíamos, si llegamos a comentarios como no vales nada, o sea, comentarios muy totales de descalificación, son especie de muertes simbólicas Pero de es una nuestras generaciones forma de jóvenes. violencia Claro, pero atroz. extrema, ni siquiera solo violencia, es como Sí. ya le estamos diciendo, invitando al suicidio, invitando a la autodestrucción a la persona con ese tipo de afirmaciones. Y eso nosotros decimos, estar atentos porque si llegamos a ese nivel quiere decir que están sonando alarmas muy grandes ya de adultocentrismo y los riesgos son muy complicados. No, terriblemente. Sí. ¿Cómo afecta la autoestima de la persona? Un mensaje así tan negativo. Claro. Es una invitación a que se vayan de la vida, como decíamos hace rato. No, Y horrible. el último punto que creo que es el más difícil de todo, Sí. que espero que tengamos tiempo para hablarlo todavía, es que podamos evaluar si detrás del argumento de siempre los riesgos, siempre el peligro, como argumento para censurar, no se esconden nuestras propias rigideces, nuestras propias Frustraciones, miedos. entristecidas y aburridas vidas, nuestra dificultad para admitir que no sabemos dejarnos enseñar y no tenemos el permiso para aprender cosas nuevas. O sea, a veces también creo que se puede mover celos, envidias, rivalidades, porque las generaciones jóvenes nos pueden estar poniendo un espejo sobre nuestra propia vida. Y es un espejo que puede ser muy incómodo de ver. Porque a lo mejor nos puede estar mostrando nuestra propia impotencia, nuestra propia rigidez, nuestras propias melancolías, nuestros propios Sí. vacíos. Entonces, en sociedad autocéntrica es mucho más fácil no verse y atacar trasladarle a otro. Y depositar una forma de afuera. dictadura. Una Y forma de dictadura. En términos de vínculos, sí. Sí, no debería darse. Bueno, escuchemos lo que pregunta la audiencia a través de redes sociales, doctor. Bueno, vamos a una primera pregunta. Veamos en pantalla. Dice Laura de Encarnación, mi papá reúne las características del autocentrismo. ¿Cómo hago para que me escuche más? No sé. Es realmente el desafío. Un poco, hoy estuvimos hablando de esto, pero yo le diría también a Laura, quizás nuestras generaciones nos cueste bastante aprender todavía eso. Un aspecto puede ser historizar un poco por qué los adultos no sabemos hacer eso, que Laura pueda conocer la historia de vida de su padre, Claro. por qué experiencias pasó, qué condiciones tuvo para ser una persona sensible, abierta, flexible, capaz que no Claro, tuvo. claro, Y eso es interesante claro. como un recurso para poder ser más empático, ¿no? Lo otro es que Laura busque otras personas para que la defiendan a ella. Claro. Porque- Si no puede darse ese diálogo con su padre. Sí, porque por otro lado, y eso es lo que está pasando con los movimientos que decíamos estudiantiles, secundarios y adolescentes, buscan apoyo ya no en la familia, Sino en pares que están pasando fuera. por lo mismo, y desde ahí hacer escuchar su voz. Claro, claro. Y un mensaje final, doctor, ya para cerrar este tema del adultocentrismo en Y- dos líneas, porque ya estamos sobre la Yo, hora. yo creo que es posible cambiar.
Es posible que no solo es necesario, sino que es posible cambiar, que nosotros como generaciones adultas, solo que nos toca un ejercicio de intención y de esfuerzo para poder generar. Pero lo que podemos ganar es enorme en términos de vida, en términos de tranquilidad, en términos de armonía, en términos de creatividad y en términos de esa palabra que tanto nos cuesta, que decimos que es en términos de libertad. Maravilloso. Un mensaje, bueno, no hay más nada que agregar con este mensaje maravilloso del psiquiatra y antropólogo, el doctor Agustín Barúa. Un placer, un privilegio tenerlo acá en Padres al Día. Gracias por sus conceptos tan didácticos como siempre. Bueno, así ponemos punto final a otra edición más de Padres al Día. Hasta un próximo encuentro. La revista El Doctor en Casa presentó a Alicia González Rodas en el programa Padres al Día. Fue una realización de Alicante.